Andrés Terrero, Cristino del Castillo, acompañándoles a ustedes en esta emisión de Horas Extras, domingo 30 de agosto del año 2020. Terrero. Sí, buenas, ¿cómo están ustedes? Debes sentirte muy bien, caramba, porque tu opinión experta ha estado muy comentada en los medios en estos días. Y uno se pregunta precisamente a propósito de lo que es las auditorías y la contabilidad gubernamental. ¿Qué es posible realmente llevar a cabo esta acción? Conferir a una institución como lo es la Contraloría una labor que durante mucho tiempo hemos visto como propiedad de la como potestad de la Cámara de Cuentas. No, está claro en la Constitución de la República, Carlos, Cristino y doctor, de que las funciones están bien claramente delimitadas entre una institución que es la que es rectora del control interno, que es la Contraloría General de la República, y una entidad que es la rectora del control externo. O sea, uno es el auditor externo del Estado y otro es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Fíjense que hay una diferencia clara entre una es del Estado completo, con independencia, en su ley 1004 y establecido en la misma Constitución del 2010, y la otra es auditor interno del Poder Ejecutivo, única y exclusivamente de algunas entidades centralizadas, pero no puede abarcar otros poderes, pero claramente delimitada en que es el que autoriza, conforme al artículo 247 de la Constitución, con el control previo, los pagos, los contratos, lo revisa, lo analiza desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, y le puede poner el sello y dice, aprobado. Si yo soy el que aprobó eso y soy el responsable de que todo eso se haya hecho de la mejor manera, entonces no puedo yo mismo ser el auditor de lo que yo he hecho. Sí. Pero eso está bien claro. Quiero preguntarte algo. El tema ordenaron a la Contraloría hacer todas las auditorías en un momento tan clave en que el inicio de un gobierno parece que está basado en justamente eso. Ese no es un tema para tratarlo tan superficialmente, porque la función de la Cámara de Cuentas, que tú la conoces mejor que nadie, y la función de la Contraloría, que es un auditor interno del Estado, del Poder Ejecutivo, ni siquiera del Estado, es la Cámara de Cuentas. Correcto. Entonces, quisiera hacer una pausa y preguntarle a Carlos si Aristi Escuder está en el aire o si aún está no para está, más tarde. estará con nosotros dentro de algunos 3 a 5 minutos ya. Ok, entonces vamos a dejar que Terrero nos hable en dónde podría estar el error de la presidencia cuando ordene algo que a lo mejor es lo que piensa es un así como la Cámara de Cuentas, cuando hay una anomalía, manda a la Procuraduría, a lo mejor la Cámara de la Contraloría manda a la Cámara de Cuentas para confirmar cualquier. ¿Podría ser eso? No, doctor. Mire, al contrario, la Cámara de Cuentas tiene potestad para pedirle a la Contraloría lo que ha hecho en lo que son sus revisiones de controles internos e inclusive de emisiones de normas de controles internos. En esta gestión que se inicia, no en la pasada. No, en todas. Ah, ya. En todas. Lo que pasa es, mire, doctor, el gobierno de turno, este gobierno, y que diríamos PRM y PRD, no está en el gobierno del año 2004. Y el gobierno y el Estado ha cambiado desde el 2004 hacia acá. Y podíamos hablar que en la Contraloría, el último Contralor de este partido o el partido anterior referente, ¿quién es? Federico Lalane José. Es el único Contralor que ha tenido después, antes de que entrara el PLD al gobierno. Pero uno podía recordar, doctor, que en esa época, que Federico Lalane José es tremendo Contralor, tremendo profesional, llevó a la Contraloría algunos casos al Ministerio Público o al DEPRECO, que era como se llamaba, que fue el del Plan Renove, ¿se recuerdan? Sí. Y también el del GLP con el secretario de Industria y Comercio. Y el de bienes nacionales. Y bienes nacionales también. Pero ¿qué pasa? Que en esa época, doctor, no existían las leyes que se hicieron en el 2004 una y en el 2007 la otra. Y además el rango constitucional que no tenía la
la Contraloría General de la República en la Constitución que entró en el 2010. Pero la Cámara de Cuentas de antes, doctor, era una Cámara de Cuentas que estaba ahí como una figura, que la usaba básicamente el doctor Balaguer para que hiciera un compromiso que tiene constitucional de emitir un informe anual al Congreso. ¿Eso usaba para qué, doctor? Para darle el descargo de la gestión del Poder Ejecutivo. Recuérdese eso, doctor. O sea, el Poder Ejecutivo, como una asamblea, como si fuera una compañía, por ejemplo, una empresa privada, el Consejo de Administración requiere que alguien le dé un descargo. Un descargo, ya. Es el comisario de cuentas, ¿verdad? Eso es lo que quería la Cámara de Cuentas es el comisario de cuentas, actúa como comisario de cuentas para quitarle o no el descargo al Ejecutivo de la gestión del manejo del presupuesto. Eso es una función exclusiva de la Cámara de Cuentas. Pero ¿cómo se hace eso? En base a las auditorías que la Cámara de Cuentas debe hacer. Entonces la Contraloría no tiene esa función. Si la Contraloría se pone a hacer auditoría o contratar firmas, no le va a valer de nada desde el punto de vista judicial. Yo quiero, y no quiero que me malinterpreten, yo quiero que el gobierno haga todas las auditorías posibles. Yo soy una persona abanderada de la no corrupción y no importa quién lo haya hecho mal, pero lo que tiene que hacer es el debido proceso de hacerlo correctamente. Porque la función de la Contraloría es tan bien clara que es el auditor interno y lleva control previo del Poder Ejecutivo. Ya. Cuando estemos listos, Carlos, nos vamos con Estamos ya en línea con el señor Jaime Aristi Escuder, economista, quien nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos en esta edición de Horas Extras. Saludos, Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Jaime, un placer. Quisiera iniciar pidiéndote excusa, porque los puntos que te vamos a tratar lo vamos a hacer el equipo completo. ¿Por qué? Porque el tema, tú debes estar un poquitito hastiado de tratarlo. No hay un día que tú no hayas hablado de alguno de estos temas, pero hoy quisiera condicionarte, cosa difícil en una persona que es más capaz que uno, condicionarte para que nos ayude no a hacer una defensa previa, sino una exposición que sirva para que lo que se va a iniciar con el proceso de Catalina, que parece que es algo ya que se decidió hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes de las elecciones, de enjuiciar ese caso. Parece ser que hoy eso va a tener fuerza. Jaime, te voy a plantear la agenda con Terrero, Cristino y Carlos en una forma resumida, porque quisiéramos que tú lo vayas desarrollando. Lo primero es la política, desgraciadamente, es lo que predomina. Segundo, tú nunca te has querido meter en el tema político de Catalina porque no fue la razón por la que tú aceptaste esa posición. Tú creíste en ese proyecto y te sacrificaste hasta económicamente. Tercero, eso no va a evitar que ellos inicien un proceso de enjuiciamiento, que es bueno, porque así quedará claro todo. Sin embargo, quisiéramos decir que, número uno, ¿por qué? ¿Qué información tuviste de que en el 2004 no se inició el proyecto Catalina, si estaba listo para iniciarse? 750 megas o 702 de 350. ¿Qué hizo que se tardara 8 años en iniciarlo? Segundo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno para poder salvar aquel Valladar? Tercero, ¿cómo influyó la quiebra de Odebrecht? Tercero, ¿cómo cada etapa, medio ambiente, carbón, el precio en un momento dado, el gas
natural en un momento dado. ¿Por qué se compró? ¿Por qué tal precio que está ahora? ¿Por qué compramos barato? Es decir, todo ese proceso que va a ser motivo de que un daño medioambiental inapropiado para medio ambiente, etcétera. Vamos a comenzar por ahí. Bien, gracias, doctor, y buenas tardes a Carlos, a Cristino, a Andrés, un verdadero placer estar con ustedes. Mira, me interesa sobremanera que hagan una auditoría, que hagan la auditoría, lo que quieran, si quieren ir a juicio, lo que sea. Al final van a tener que buscar una condecoración para ponerla aquí, en este pecho. Y lo digo claramente al país hoy. ¿Por qué? Mira, en el año 2017, cuando todo esto inicia, que hay la explosión de que hay una situación de corrupción a nivel internacional por parte de Odebrecht y el presidente... Perdóname. Sí, Perdóname. sí. Se me quedó la auditoría de un grupo de notables. Sí, por eso. Ahí es que voy a comenzar. Que es de donde yo conozco realmente. Ahí yo llegando de la universidad, yo estaba participando en una conferencia enero del año 2017, que yo siempre participo, que es la conferencia de la American Economic Association. Y estaba en el aeropuerto de Chicago, estaba retornando, venía por Nueva York y de Nueva York venía para acá. Y ahí me entra un mensaje de que efectivamente se había creado una comisión y que me habían nombrado. Yo era el 10º en esa comisión. Pues era una comisión para investigar lo que fue el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Yo hasta ese momento no tenía mucho conocimiento porque yo no le había dado seguimiento a esa actividad que había sucedido en el año 2013 y luego había comenzado la operación en el 2014. Yo no había dado mucho seguimiento realmente a ese proyecto. En ese momento, entonces nos reunimos todos, los 10 miembros de esa comisión, y comenzamos el proceso de investigación, que contó una investigación de toda la documentación que se llevó a cabo, así como también entrevistas con todas las personas que participaron. A mí me tocó hacer la mayoría de las entrevistas, me tocó preparar el borrador del documento, luego lo discutimos a detalle, línea por línea, cada uno de estos elementos, y ahí en ese momento llegamos al punto de que no podíamos encontrar elementos que pudiéramos decir que hubo entrega de algún tipo de soborno para poder recibir esa adjudicación en esa licitación. Eso fue lo que nosotros encontramos y eso fue lo que dijimos en eso. Eso fue un viernes, yo lo presento al país, un viernes de junio, lo presento al país, yo soy quien lo lee al país, y inmediatamente el sábado yo salgo para España a un curso que yo regularmente participo en la Universidad Pompeu Fabra todos los años. Me voy a mi curso en Barcelona. ¿Qué sucede? La comisión va el lunes a ver al presidente, entregar ese informe. Van todos, van 8, porque César Sánchez ya había salido de la comisión, van 8 y yo no participo. El miércoles a mí me entra una llamada y me están diciendo que es del Palacio y me imagino que es el presidente para darme las gracias porque yo, como no había ido ese lunes, pues sencillamente me está llamando para eso. Me preguntan dónde estoy, digo que estoy fuera, que regreso el otro lunes. Me dicen, perfecto, cuando regrese al país hablamos. Cuando yo regreso, entonces tenemos una reunión en el Palacio donde me dicen a mí que después de revisar ese informe de la comisión, ver las recomendaciones de la comisión, él quiere, el presidente de la República, Danilo Medina, que un miembro de la comisión se encargue de la administración de ese proyecto. Es decir, que él quiere que la comisión se involucre todavía más. Y cuando ustedes ven el decreto que me nombra, el 31 de julio de ese año, se ve claramente que es que desea el presidente que se ejecuten las recomendaciones de la comisión. Pues bien, salimos entonces ahí en ese decreto y comenzamos a trabajar ya como administrador del proyecto. Y a partir de ahí encontramos un proyecto semiparalizado, un proyecto que necesitaba un empuje verdaderamente extraordinario, mucha fuerza, un enfrentamiento significativo y tremendo con lo que es el consorcio para lograr llegar a buen término con estas dos unidades, que son las dos principales unidades generadoras de electricidad de la República Dominicana. Estamos ahora mismo supliendo el 30% de la electricidad de todo el país.
y estamos en vías de generar al año ingresos por $500 millones y generar beneficios por $250 millones. Para que tengan una idea, al mes de julio ya se le habían transferido al gobierno $105 millones de beneficios directos para el gobierno, aparte de lo que tiene en caja la central termoeléctrica Punta Catalina. Eso es una mina de oro. Oigan bien, Punta Catalina es una mina de oro, tal como está diseñada, la planta más eficiente que hay en la República Dominicana. Así que bienvenida a una auditoría, bienvenida cualquier decisión que quieran llevar a cabo. Y le voy a decir a todos ustedes lo siguiente, y al país le voy a decir: tarde o temprano, así como yo dije en el año 2004, que tarde o temprano a Hipólito Mejía le iban a reconocer haber salvado el sistema bancario nacional con ese salvamento que hizo de todos los depositantes de 3 bancos que quebraron en el año 2004 y que todo el mundo lo estaba acabando. Y yo dije que tarde o temprano le iban a hacer un reconocimiento, y se lo hicieron los bancos en el año 2012. Y ahora en el Congreso cursa un reconocimiento para Hipólito Mejía. Asimismo, lo digo hoy al equipo que trabajó conmigo para que pudiera hoy tener ese país 30% de electricidad con la mejor fuente de energía más competitiva que hay en este país en este momento. Se le va a hacer un reconocimiento. Tarde o temprano nos van a hacer un reconocimiento. Oye bien una cosa, me hablan de auditoría. Yo le voy a decir esto: a partir de enero del año 2018 comenzó a ejecutarse una auditoría mensual por parte de una empresa auditora con reconocimiento internacional, que nos hizo ese trabajo de todos los pagos que nosotros le hicimos al consorcio, y verificaba que esos pagos que se le hacían al consorcio se invertían en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Así que bienvenido que sea esa auditoría, porque con eso, como decía muy bien Andrés, que sabe muy bien de lo que yo estoy hablando, con eso queda totalmente cerrado este caso, y ahí entonces nos tiene que hacer un reconocimiento, porque le hemos dejado la empresa, una de las empresas más grandes y más rentables, en manos del Estado Dominicano, y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué carbón y no gas? Ok. En el año 2012, cuando había un proceso en marcha de licitación para construir lo que eran esas plantas de electricidad, se pensaba hacer en gas, pero no hubo gas, no apareció el gas a precio competitivo. Los norteamericanos en ese momento toman la decisión estratégica de comenzar la explotación del gas esquisto, que es un gas que implicaba un proceso que se llama el fracking, ese rompimiento con poder hidráulico, donde se le inyecta unos químicos y agua a la tierra, y la piedra esquisto rompe y hace una liberación del gas, así como también de gasolina y también diésel y otras fuentes también energéticas. Pues esto le permite entonces a los Estados Unidos comenzar a tener gas para ellos. Y el presidente Obama le dice: óiganme, no hay gas para el resto de América Latina hasta el año 2020. Y óiganme bien, había que tomar la decisión de si se iban con una planta a gas en el año 2020 o si continuaba entonces el proceso. Eso fue por qué no gas. Ahora, ¿por qué se compró carbón a tan buen precio? No, fíjate lo siguiente. El carbón, en ese momento, Estados Unidos le representaba más del 50% de toda la generación de electricidad. Todavía hoy día, Estados Unidos le representa alrededor del 35% de generación. Mira, ayer yo di el dato. Hay plantas de energía en base a carbón en los Estados Unidos, más de 350, yo conté ayer. 350 plantas de energía en base a carbón. Entonces, obviamente que esa era la decisión óptima que había que hacer. En Europa, Alemania, por ejemplo, tiene alrededor del 40% de toda su energía en base a carbón. Japón acaba de poner en marcha 22 proyectos de construcción de plantas energéticas en base a carbón. Polonia tiene un 80% en base a carbón. Así hay muchísimos otros países. Óyeme, el carbón ha sido la fuente de energía más común para generación de electricidad en los últimos 130 años. ¿Y qué hicieron para que no sea contaminante ustedes? Ok. ¿Subió el costo? Mira, claro que sí, claro que sí. Por varios centenares de millones de dólares sube el costo, que ninguna planta en la República Dominicana tiene el sistema de calidad de control de aire que tiene Punta Catalina. Para que tengas una idea, es un sistema alemán
que permite una reducción significativa de lo que son las emisiones de NOx, de SO2, de SO3, de trióxido también de azufre, o sea, no solamente de dióxido de azufre, y esto hace que obviamente implica un aumento del costo, pero te permite a ti una captura del 98% de todas las emisiones, y esto hace que entonces sea muchísimo más amigable que otras plantas que está sustituyendo. Punta Catalina desplaza, para que tengan una idea, son 460 gigavatios de energía al mes que está produciendo Punta Catalina. Eso es lo que nunca antes se había pensado que una planta eléctrica iba a poder producir. Para que tengan una idea, la segunda planta más grande es AES y es más chiquita que la mitad de Punta Catalina, para que ustedes tengan una idea. Es decir, y no tiene el sistema de calidad de control de aire que tiene, por ejemplo, Punta Catalina. Es más, ninguna empresa que tenga un sistema de combustión, usted le hace cementera, usted le hace cualquier empresa química que tenga un proceso de combustión, tiene un sistema de control de calidad de aire como tiene Punta Catalina. Ninguno en este país, ninguno. ¿Por qué te dicen? Mira, la palabra contexto, dentro del contexto, solamente se usa a veces para hacer comparaciones con la prima, decir cuánto estaba la tasa de cambio en tal época para determinar el costo de tal cosa. Sin embargo, eso vale para otras cosas. En Catalina hay 10 o 12 temas que se están sacando de contexto. Por ejemplo, la salida de Odebrecht, del financiamiento, el costo que paga el gobierno por tener que financiar una parte de eso, rompiendo su propio presupuesto. La otra es el que te dicen, el hollín, los residuos del carbón está acumulándose, pero no te dicen el residuo del gas natural que también produce emanaciones, porque la gente piensa que el gas natural es oxígeno. Claro, metano. Realmente, lo que es contexto, financiamiento, problemas que han surgido, yo creo que Terrero, que es contador, y Cristino, que es un estudioso del caso, podrían sacarle más beneficio con el tema contexto, las cosas que se han sacado de contexto con respecto a Catalina. Mira, con relación al tema, ayer, bueno, hace un par de días yo escuché que decían que el subproducto, que también se conoce como ceniza, del proceso de combustión del carbón de Punta Catalina no se puede utilizar para cemento. Mira, en todos los países donde hay generación basada en carbón, se utiliza el subproducto. Sería la primera vez en el mundo que nosotros no podamos utilizar entonces ese subproducto en el área de construcción. Es más, yo tengo fotos de las empresas cementeras dominicanas retirando ese producto. Oye bien, tengo fotos retirando ese producto. Entonces, no me digan que no se puede utilizar para fabricación de cemento. Claro que sí, que se puede fabricar, pero no solamente cemento. Mira, Japón, ¿ustedes saben cuánto utiliza, cuánto genera de ceniza o de su producto anualmente? Alrededor de 18 millones de toneladas. 18 millones de toneladas. Nosotros vamos aquí a tener alrededor de 400, 1.000, 300.000, dependiendo la cantidad de azufre tenga el carbón. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora bien, ¿qué sucede? Ellos, ¿en qué lo utilizan? Lo utilizan para asfalto, lo utilizan para nivelación de terreno, lo utilizan para recuperación de terreno minero. ¿Y se vende o se regala? No, eso, óyeme bien, al principio tú generas lo que es un mercado. Después que tú generas un mercado y que ya tú tienes una demanda intensa, entonces tú le pones un precio. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que promover? Que vengan los desarrolladores para que hagan exploraciones, por ejemplo, haciendo bloques de cemento, haciendo agregados que tú lo puedes utilizar para hacer concreto, pero también haciendo mezclados con asfalto, pero también recuperación de terreno minero. Y cuando entonces ya esté desarrollado ese mercado, entonces tú le pones un precio. Eso es como se hace en todos los países. Japón, le estoy diciendo, lo utiliza muchísimo, pero Japón lo ha hecho para hacer muros de contención contra tsunami. Oigan bien, muros de contención contra tsunami. Entonces, nosotros lo que tenemos es que sacarle provecho a todo esto. Es cierto que cuando tú asumiste la dirección, ¿tienes algún conocimiento de que sectores dominicanos viajaron a Europa, a Tecnimont y a Deutsche Bank,
para evitar un nuevo financiamiento? Mira, definitivamente, hubo personas que se opusieron al financiamiento y que se terminara Punta Catalina. Óigame bien, eso fue un trabajo titánico, lo que se hizo ahí en Punta Catalina. Titánico, titánico. Vuelvo y digo, el país no sabe el esfuerzo que se llevó a cabo por toda la gente en contra de Punta Catalina, y eso fue firme. Mantener la perseverancia, el trabajo constante y utilizar la crítica para uno levantarse cada vez más. Eso fue lo que se hizo. No, ustedes no se imaginan el esfuerzo extraordinario. Pero hay algo que yo puedo decir. Es la principal pregunta porque va a ser la principal acusación. Se dice que a pesar del informe bien detallado, que inclusive contiene ese informe las fallas del programa, como por ejemplo que no debió hacerse en tierra que no sea del Estado, lo dice el informe de ustedes. Sin embargo, ese informe fue criticado porque no mencionó que según los críticos había 500 millones de corrupción en un precio excesivo, que fue confirmado cuando Odebrecht demandó al Estado por 700 millones correspondientes a 500 del fraude más 200 de los abogados. ¿Eso es totalmente falso o tiene algún asidero? Bueno, déjame organizarte en esto. Mira, en primer lugar, con relación al informe de la comisión, que me lo sé de memoria, ese informe me lo sé de memoria, con relación al terreno, lo que dice el informe es que debe de comprarse ese terreno, debe adquirirse, debe hablarse con los propietarios y adquirirse. Y se adquirió el terreno. Es más, yo le puedo decir a ustedes lo siguiente: todas las recomendaciones se cumplieron. Todas, absolutamente todas. Incluso la de enfrentar para verificar si el precio se explicaba, el adicional que estaban solicitando, se explicaba por asuntos que hubo de atrasos de pago, que efectivamente hubo atrasos de pago, y de variaciones que hubo por nuevas obras de infraestructura que se añadieron después de que se terminó el proceso de licitación, y esto obviamente que iba a incrementar. Y el muelle está en el precio. Pero, ¿cómo fue, perdón? El muelle está en el precio, el muelle de embarque. Sí, claro, el muelle es más de 100 millones de dólares. Pero está en el precio de la obra. Pero déjame explicarte, sí, está incluido. El precio era 1.945 millones de dólares, incluyendo el... Ahora bien, ellos solicitaron un monto de 708 millones de dólares adicionales por obras y atrasos en la construcción, que luego subió a 973 millones de dólares. Con eso nos enfrentamos nosotros en Nueva York. 973 millones de dólares. Y nosotros logramos bajar de 973 millones de dólares a 395 millones de dólares, que eran los 336 millones de dólares del fondo contingente que se colocó, más 59 millones de dólares. Con 59 millones de dólares adicionales en ese momento, yo logré que nos entregaran finalizada la unidad número 2, que permite la generación de beneficios muy por encima de lo que nosotros hubiésemos estado ahora mismo, si lo ponemos del otro lado, perdiendo si hubiésemos tenido 3 años de arbitraje. Si ponemos los 3 años de arbitraje versus los 59 millones de dólares, definitivamente el beneficio que vamos a obtener es muchísimo mayor, porque íbamos a perder casi 1.000 millones de dólares esperando que concluyera ese proceso de arbitraje. Mientras que con 59 millones de dólares recibimos esa segunda unidad y al año son 125 millones de dólares de beneficio, que junto con la primera son en total 250 millones de dólares de beneficio. Oigan bien lo siguiente: todas las decisiones que tomamos en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, absolutamente todas las decisiones crearon valor. Todas crearon valor a favor del Estado Dominicano. Absolutamente todas. ¿Tú ves con buenos ojos una buena auditoría? Claro que sí. Es más, yo la exijo. Bien, nosotros queremos ahora que veamos otros puntos. Yo voy a salir, le voy a dejar a Terrero, a Cristino, a Carlos y a Michelle que terminen de llevarte al patíbulo. Gracias. Jaime. Gracias. Placer. Jaime. Sí, Carlos. Vamos a una pausa. Ah, ok, perfecto. Pausamos y volvemos en breve entonces.